insultó en gran manera. Sus palabras eran realmente asqueantes, dignas solamente de la gran ramera cuyo número es el 666. La lucha fue terrible. Nosotros hubimos de defendernos con todas nuestras fuerzas espirituales para retirar a aquel terrible demonio de belleza maligna. Al fin triunfamos, y el espantoso personaje que había tomado la figura de una ramera, se escondió entre una taberna sobre cuyo mostrador solo se veían vasos y botellas de licor. He ahí la magia negra. He ahí el abismo. Regresamos a nuestro cuerpo físico después de haber conocido a este personaje de las tinieblas. Por el color de su túnica, por el lenguaje sucio, y por todas las actitudes de aquel siniestro personaje llegamos a la conclusión de que este era exactamente la antítesis del Señor Jehová. Ahora, queríamos ahondar algo más. Queríamos conocer las labores concretas a las cuales se dedicaba Chavajot. Otra noche, los investigadores abandonamos el cuerpo con el propósito de platicar más de cerca con la antítesis del Señor Jehová. Hicimos, como siempre, uso de la gran llamada de Pedro de Apono. Después de algunos instantes, llegamos a la calle de un pueblo desconocido. Multitud de personas iban y venían allá y acullá. Conforme llamábamos, podíamos apreciar fácilmente el poder de la palabra. El verbo iba transformando todas las cosas. Cambiábamos de plano, nos sumergimos en esas regiones atómicas a donde habitan los príncipes de las tinieblas. Observando atentamente, notamos que alguien se dirigía hacia nosotros con paso firme y decidido. Era Chavajot. Aquel siniestro personaje se revistió con su túnica color de sangre y se dirigió a nosotros. Entonces lo conjuramos diciendo así: en nombre de Júpiter, el padre de los dioses, yo te conjuro, Chavajot, te vigo seo slim. Estos mantrams son de un efecto tremendo. Chavajot, como herido por un rayo mortal, levantó el brazo como para defenderse. Nosotros, avanzamos unos pasos, nos dirigimos a él y le dimos la mano en señal amistosa. Él entonces, en tono descomedido y usando calificativos aplicables solo a las prostitutas, nos preguntó por nuestras esposas. Nosotros, con ánimo sereno y sin dejarnos llevar de ninguna reacción emotiva o sentimental, le contestamos a aquel personaje que nuestras esposas estaban muy bien, gracias. Luego, le manifestamos que nosotros queríamos ser sus amigos. El siniestro personaje se mostró satisfecho y luego caminó con nosotros rumbo a su caverna tenebrosa. Anduvimos mucho hasta que llegamos a la cumbre de una elevada montaña. Allí tenía su caverna tenebrosa. Y allí enseñaba a sus discípulos. Nos manifestó que él vivía en Alemania, que tenía cuerpo físico, que trabajaba para la Gran Logia Negra, que se hacía pasar como veterano de la guerra, etcétera, etcétera. Ciertamente, encontramos la caverna de Chavajot llena de discípulos de la raza alemana. Esos discípulos concurrían en su cuerpo astral a dicha caverna. Chavajot les enseñaba la doctrina de los nicolaitas. Esa tenebrosa doctrina enseña un sistema de magia sexual siniestra durante la cual el mago comete el crimen de eyacular el licor seminal. El resultado de esas prácticas es siempre desastroso. La serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, entonces, en lugar de subir, desciende a los infiernos atómicos del hombre y se convierte en la cola de Satán. Este sistema de magia sexual negra, fue practicado por los monstruos lemur atlantes. También fue practicado por los brujos de las Atlántida. En ese viejo continente desaparecido existía el culto a la diosa Kali. Más tarde, después del sumergimiento de la Atlántida, la secta de la diosa Kali se estableció en la India. Esa es la secta de los estranguladores. Los fanáticos de esa secta estrangulan a sus víctimas. La policía inglesa tuvo que intervenir muchas veces, en la India, para juzgar a esa clase de homicidas. Ese es el tantrismo. En nuestro mundo occidental, muchos fueron los instructores que, después de haber estado en la logia blanca, se extraviaron por la horrible senda del tantrismo. Así, pues llegamos a la conclusión de que Chavajot es un adepto de la sombra, es la antítesis del Señor Jehová. Es cabeza de legión fatal. Trabaja para la fraternidad tenebrosa. Hay que conjurarlo en nombre de Jehová. Algunos días después los investigadores, en cuerpo astral, resolvimos invocar a este par de opuestos de la filosofía, Jehová y Chavajot.
e hicimos un círculo en nuestro derredor. Los dos seres invocados concurrieron al llamado. El Señor Jehová, como una blanca paloma, de inmaculada blancura, flotaba sobre nuestras cabezas. Chabajot, su antítesis, se mantenía fuera del círculo. Hallábase abatido. La presencia del Señor Jehová lo hería de muerte. Jehová trabaja por la castidad del mundo. La sabiduría divina de Jehová está encerrada en el arcano AZF. Esa es la llave del Edén. Esa es la llave del arca de la ciencia. Chabajot trabaja por tantrismo, por la doctrina de los nicolaitas, por la ciencia fatal que convierte a los hombres en bestias. Capítulo 3, segunda invocación. Después de haber terminado nosotros la investigación esotérica de la primera invocación de esa gran conjuración de los 7 que en otro tiempo nos legara el sabio rey Salomón, nos propusimos investigar la segunda invocación, que a la letra dice así: en nombre de Gabriel, que Adonai te mande y te aleje de aquí, Bael. Sabemos que Gabriel es un ángel lunar. Sabemos que Adonai es un ángel precioso. Empero, ignorábamos quién sería Bael. ¿Por qué había que conjurarlo en nombre de Adonai? Estos eran enigmas para nosotros, y teníamos que descubrirlos. Una noche, en cuerpo astral, invocamos a Bael. Bael era un rey tenebroso que vivía en una caverna del desierto de Gobi. Allí instruía a sus discípulos. Enseñaba la magia negra de las esferas sublunares. Adonai, el hijo de la luz y de la alegría, era su opuesto. Estas dos antítesis de la filosofía estaban íntimamente relacionadas con los rayos de la luna. La presencia de Bael era por demás tenebrosa en gran manera. Coronado de rey. Sus ojos, separados, y firmes sus espesas cejas, su nariz, roma, sus labios, gruesos, su rostro, redondo. Vestía túnica de mago negro. Herido por nuestra conjuración, temblaba ante nosotros. No hicimos con él mucha amistad. Su carácter fue inabordable. Otra noche, los investigadores invocamos a Adonai, el hijo de la luz y de la alegría. Un niño como de pocos meses de nacido, concurrió a nuestro llamado y nos atacó con una fuerza terrible y siniestra. Nosotros tuvimos que valernos de todas nuestras fuerzas anímicas y espirituales para tratar de vencerlo. Empero, todo fue inútil. Aquel niño estaba dotado de una fuerza omnipotente. Alguien nos dijo que amistosamente le diéramos la mano. Así lo hicimos. Extendimos nuestra mano a él, con ánimo de saludarlo. Él entonces correspondió fraternalmente y estrechó su mano con la nuestra. Este era el guardián del umbral del ángel Adonai, el hijo de la luz y de la alegría. Lo más interesante es pensar que el ángel Adonai, a pesar de su inmensa perfección, todavía conserva al guardián del umbral, al yo psicológico, al ego reencarnante que todos debemos decapitar y disolver para encarnar, dentro de nosotros mismos, al Cristo interno. Cuán difícil es lograr la perfección. Un ángel tan precioso como Adonai, sin embargo, es duro pensar que todavía conserva el yo psicológico. Manojo de viejos recuerdos. Otra noche, la más profunda, la más callada, nosotros los investigadores invocamos al ángel Adonai. El precioso ángel nos envió con otros ángeles, un regalo divino. Un medallón que pendía de una cadena de oro. Dicho medallón nos confiere el poder de cambiar de plano cósmico instantáneamente. Con ese tesoro precioso podemos entrar en cualquier departamento del reino. Nos hicimos muy amigos del precioso ángel Adonai, el hijo de la luz y de la alegría, el maestro de Senouni. Todos sabemos que Senouni recibió iniciación cósmica en la torre de fuego de la vieja caldea de los sabios. Desde entonces Senouni recibió el elixir de larga vida. Él pudo conservar su cuerpo físico durante millones de años. El gran maestro Zanoni se dejó caer porque se enamoró de una artista de Nápoles, y el resultado de su error fue la guillotina. Allí murió el gran maestro. Nosotros, los investigadores, hubimos de aprender muchas cosas del ángel Adonai, sabiduría inefable. En cierta ocasión, concurrieron a nosotros Adonai, el hijo de la luz y de la alegría, y el maestro Senouni. Uno de nosotros, algo sorprendido, aguardó. Entonces, ambos, Adonai y Senouni, le dijeron al sorprendido investigador que cortara con su espada un extraño hilo que había en el suelo.
El sorprendido investigador, entre perplejo y grato, obedeció y cortó el hilo aquel con su espada flamígera. Hecha esa obra, entendimos que había sido liberado de un hechizo fatal, de una mala corriente, de un acto de magia negra. Alguien lo había perjudicado con esas malas artes, y le había causado gran daño. Luego, el maestro Zenoni y Adonai, entre ambos, curaron el cuerpo astral del investigador, y le sanaron. Al rey Bael, obedeciendo órdenes supremas, en subsiguientes trabajos tuvimos que sumergirlo en el abismo. Ese tenebroso personaje utilizaba los poderes para causar gran daño a la humanidad. Realmente, Bael es cabeza de legión, y hay que conjurarlo en nombre de sus antítesis, Adonai, el hijo de la luz y la alegría. Para finalizar el presente capítulo, hemos de advertir a los imprudentes, que jamás se debe invocar a los tenebrosos, porque eso es extremadamente peligroso. Nosotros nos vimos en la necesidad de invocar a esos tenebrosos para investigar la conjuración de los 7 del sabio rey Salomón. Era un caso importante y había que hacer ese género de investigaciones. A esa clase de tenebrosos se invoca con la conjuración de Pedro de Apono. Empero, advertimos que a los ángeles de la luz, a los seres inefables, no se pueden invocar con la llamada de Pedro de Apono. A los ángeles se invoca en nombre de Cristo, por el poder del Cristo, por la gloria del Cristo. Que se cuiden los imprudentes. Que no cometan el error de invocar demonios. Esto podría conducirlos a la desgracia. Nosotros los investigadores, pudimos hacer estas investigaciones porque estamos muy ejercitados en el uso y manejo del cuerpo astral. Empero, siempre nos vimos en grandes y terribles peligros. Capítulo 4, tercera invocación. Después de haber investigado nosotros nuestras anteriores invocaciones, nos propusimos investigar la tercera invocación de la conjuración de los 7, que a la letra dice así. En nombre de Rapael, desaparece ante Elial, San Gabriel. Cuando investigamos a San Gabriel, no se confunda con San Gabriel, nos encontramos con un terrible demonio del mundo de la mente cósmica. El ángel Elial, es exactamente su opuesto divino e inefable. Cierto día, invocamos a Rapael. Entonces el gran maestro concurrió a nuestro llamado. El maestro llevaba en su mano derecha el tridente del mundo de la mente. Su rostro era sonrosado como el fuego. Su barba blanca, cayendo sobre su pecho, estaba toda llena de majestad y de luz. La amplia frente del gran maestro, nos indicaba su profunda sabiduría. Uno de los nuestros pidió algo al gran maestro. El maestro contestó diciendo: tú ya no necesitas pedir nada. Realmente, se trataba de un iniciado con pleno conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Causará mucho asombro a nuestros lectores saber que el alma humana del gran maestro, el Bodhisattva de Rapael, tiene cuerpo físico. Lo más grave es saber que ese Bodhisattva está caído. Empero, lucha terriblemente por levantarse. Debemos distinguir entre el maestro y su alma humana. El maestro es el Dios interno. El alma humana del maestro está ahora caída. En el mundo de la mente cósmica, viven muchos demonios peligrosísimos. En cierta ocasión, entramos nosotros en un templo muy luminoso del mundo de la mente. Todos los investigadores estábamos actuando con nuestro cuerpo mental. Había allí, en ese templo, un grupo venerable de ancianos. Ellos estaban vestidos con túnicas de maestros. Y usaban sandalias. Sobre sus hombros caían, en hermosos bucles sus blancas cabelleras. Su luenga barba blanca y sus amplias frentes, daban a todos esos ancianos una presencia magnífica. Nosotros los investigadores, creíamos encontrarnos en un templo de la magia blanca ante un grupo de santos maestros. Esa era la creencia que teníamos. Uno de aquellos ancianos pronunció un discurso inefable. Habló cosas divinas. Habló del amor, del bien, de la belleza, de la caridad, etcétera, etcétera. De pronto, comenzó el gran maestro a tocar delicadamente el problema del sexo y entonces en forma sublime dijo: creced y multiplicaos. El acto sexual no tiene nada de malo, la eyaculación seminal no es mala, se necesita para la reproducción, porque Dios dijo: creced y multiplicaos. Este y muchos otros términos usó aquel anciano venerable, para defender la eyaculación seminal.
Fue entonces cuando nosotros comenzamos a sospechar